Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos los siguientes tres ejercicios. ¿Ya? Como usted se puede dar cuenta, estos ejercicios son la misma malla, solo que varía una resistencia, ¿no? Entonces, ¿por qué varía una resistencia? Porque a veces tú estás haciendo pruebas, tú estás diseñando algo y estás haciendo pruebas y en esas pruebas la carga va a variar, ¿no? O sea, a lo que vas a alimentar va a cambiar. A veces vas a alimentar algo que... Y eso sucede en todos lados. Por ejemplo, en tu casa no siempre vas a consumir lo mismo, ¿no? Eh, a veces tú no hay nadie en la casa y estás tú solo y solamente consumes la energía de tu computadora y en la noche están todos y el uno consume la computadora, el otro el televisor, el otro los ventiladores, etcétera, etcétera. Entonces, usted se puede dar cuenta que la demanda de energía es variable y es en eso, por ejemplo, tenemos una demanda de carga variable, ¿no? Aquí estoy consumiendo 1 ohmio de resistencia, después va a aumentar a 3 ohmios, después va a aumentar a 5 ohmios. Y el problema de aquí es que tengo que hacer el ejercicio 3 veces para cualquier cosa que me pidan. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le estoy pidiendo la corriente que pasa por aquí, IX. Esa es la pregunta del ejercicio. IX aquí, IX aquí, IX aquí. ¿Ya? Aquí hay que hacer 3 veces el mismo ejercicio, porque al variar esta resistencia de aquí, van a variar los resultados de las mallas o los nudos que yo encuentre, ¿no? Porque yo voy a hacer, ¿no? I1, I2 e I3, y esos resultados de esas corrientes van a variar de acuerdo a cada circuito, porque solamente con variar esto, las corrientes van a variar. Y eso quiere decir que tengo que hacer 3 veces el mismo ejercicio. ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene una pregunta, hágala. Ya. ¿Qué sería bueno aquí, no? Lo bueno sería, usted se puede ha puesto a pensar, bueno, sería bueno encontrar una forma de que esto es lo que se repite. Mire, lo que está encerrado en verde, ¿no? Eso es lo que se repite aquí, acá y acá. Entonces sería bueno encontrar una forma de no hacer lo mismo 3 veces, ¿no? De resumir esa parte que se repite y solamente hacer una pequeña modificación que es esto, ¿ya? Entonces, eso ya existe y eso se llama teorema de Thevenin. ¿Ya? ¿Qué es lo que me ayuda a hacer Thevenin? Thevenin me resume la parte de un ejercicio que se repite. ¿Ya? Vamos a hacerlo. ¿Ya? Esos dos casos que están ahí, vamos a hacerlos más pequeños para más luego resolverlos, ¿no? Lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar acá, ¿no? Y vamos a trabajar con este. Y vamos a separar la parte que se repite con la parte que no se repite. ¿Qué tenemos que separar entonces? Tenemos que separar esta resistencia, porque esta es la parte que no se repite. Quiero que se den cuenta que, o que noten que quitando esa resistencia de 1 ohmio,
En los tres circuitos, esto es lo que se repite. Si está de acuerdo, escriba así. Si no, escriba no y se lo explico de nuevo, ¿no? Pero yo lo veo claro, ¿no? Los tres ejercicios son iguales y esa es la parte que se repite en los tres. Ya, entonces vamos a resumir todo esto, vamos a transformar todo esto en una fuente de voltaje con una resistencia. Todo eso lo vamos a resumir en una fuente de voltaje con una resistencia. ¿Ya? ¿Cómo encontramos eso? ¿Ya? Nosotros tenemos que encontrar el voltaje aquí, desde aquí hasta acá. Eso es el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin. ¿Ya? Vamos a usar cualquier método para resolver esto. Nodos o mallas. Hay varios métodos para resolver esto, pero los más usados y los más mecánicos son nodos y mallas, ¿no? Ya acabamos de ver mallas y después vimos nodos, ¿no? Usted puede hacer el método que a usted más le guste, ¿no? En este caso yo voy a elegir mallas, ¿por qué? Observe lo siguiente. Esto de aquí es, vamos a cambiar de color. Esto de aquí es I1. Esto de aquí es I2. Habrá I3. Habrá I3. No hay I3. ¿Por qué? Porque si yo dibujo una corriente por aquí, la corriente no puede pasar a través del vacío, a través del aire, ¿sí se da cuenta? Entonces, como quitamos esa resistencia de aquí, esto de aquí quedó abierto. Y como quedó abierto, si yo dibujo una corriente aquí, I3 va a valer cero. Esta corriente que está aquí va a valer cero. ¿Por qué? Porque esto de aquí está abierto, mire. ¿Está entendido por qué solo hay dos corrientes y no hay tres? Si está entendido, escribo OK. Ya. Entonces necesitamos dos ecuaciones, ¿no? De alguna manera se volvió más fácil hacer mallas que hacer nodos. Porque si yo hago nodos, en este caso es más fácil hacer mallas que hacer nodos. Habrá otros casos que va a ser más fácil hacer nodos que hacer mallas. ¿Ya? ¿Por qué veo más fácil? Porque en nodos tendríamos estos nodos. Mire, aquí hay un nodo. Bueno, hay un nodo, dos nodos, tres nodos, ¿no? Entonces habrían cuatro nodos aparte del nodo cero, ¿no? Entonces en este caso es más fácil de hacer mallas porque tengo dos mallas versus cuatro nodos, ¿no? Repito, habrá casos que es más fácil hacer nodos que mallas, ¿no? Pero este no es el caso. Ya. Entonces vamos a resolver las mallas, empezando por aquí. La primera ecuación va a ser de menos a más 7 menos uno paréntesis, y uno menos I2, cierro, voy bajando por acá, mire, voy bajando así. Tengo menos 6 menos 2 y uno. ¿Por qué 2 y uno? Porque por el 2 solamente pasa esta corriente que es I1 y aquí no hay corriente. Acuérdense que esta corriente de acá vale cero. Aquí no hay corriente, ¿no? Entonces en el 2 solo pasa la corriente I1, por eso es 2 y uno. ¿Ya? Y llego al punto de partida, llego aquí, entonces todo esto es igual a cero. ¿Está entendida esa ecuación? Si está entendido, escribo así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces vamos a proceder a destruir los paréntesis. 7 menos I1
más y 2 menos 6 menos 2 y 1 igual 0. Entonces yo voy a tener menos 3 y 1 más 2 y 2, perdón, más y 2 solita, ¿no? Y 2 7 menos 6 1 al otro lado va como menos 1. Ya, y esa sería mi primera ecuación. Si estamos de acuerdo hasta ahí, escriba sí. Si usted tiene diferente, le salió otra cosa a la hora de despejar, me avisa, no, y revisamos. Ya. Bueno, vamos a encontrar la otra malla. Ya. La otra malla voy a empezar desde aquí. Voy a subir. Me va a quedar menos 1 y 2 menos y 1. Ya, menos 2 y 2 menos 3 y 2 también, ¿no? Ya. Es lógico que esta de aquí haya una corriente nomás, ¿no? Porque la única corriente que pasa por ahí es I2. Pero también en la de 3 solamente hay una corriente. Porque acuérdense que la I2 pasa por aquí y aquí no hay corriente. La corriente de acá vale cero, ¿no? ¿Por qué vale cero esta corriente? Porque esto está abierto, recuerden. Entonces, por eso es la explicación de por qué esto de aquí es menos 3 y 2. Ya, y como regresamos al punto de partida, todo esto es igual a cero. Vamos a destruir paréntesis. Menos I2 más I1 menos 2 y 2 menos 3 y 2. Ya, vamos a agrupar. Tengo I1 menos 3 menos 2 menos 5 menos 1 menos 6. Menos 6 y 2 igual cero. Si llegamos a la misma ecuación, escribo OK. Si tiene diferente, dígalo. Ya, ahora con esas dos ecuaciones, use su calculadora y dígame cuánto queda I1 y cuánto queda I2. Bueno, entonces ya tenemos las dos corrientes. Conclusiones, ¿no? Mire, vamos a pensar esto.
Si esto de aquí hubiera estado acá a la hora de calcular todo, hubiera tenido tres corrientes y el ejercicio hubiese sido un poquito más difícil porque hubiera habido una tercera malla, ¿ya? Teníamos que sacar la tercera malla y tendríamos que calcular un sistema de ecuaciones no de 2 por 2, dos ecuaciones dos incógnitas, sino que de 3 por 3, tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Sí o no que con tener la resistencia ahí puesta, al tener tres mallas, el ejercicio hubiera sido un poco más largo, un poco más demorón de hacer? ¿Sí o no? Responda en el chat. Ya, perfecto. Entonces, al quitar esa resistencia ahí, se vuelve un poco más fácil resolverlo porque hay una malla menos, ¿ya? Pero todo en esta vida se compensa. O sea, si se volvió más fácil el ejercicio, ya, si se volvió más fácil el ejercicio por quitar esa resistencia, se va a volver un poquito más difícil para compensar el encontrar ese voltaje que me están pidiendo. Mire, ya. Se va a volver un poquito más difícil el encontrar ese voltaje que me está pidiendo, que es el voltaje de Thevenin. Entonces, lo que tenemos que hacer es imaginar que hay un elemento, tengo que medir el voltaje desde aquí hasta acá, ¿ya? Haga de cuenta que tienes un multímetro aquí, ¿no? Usted ya ha usado el multímetro en el proyecto que está haciendo, ¿no? Va a medirlo de aquí a acá, ¿no? Y ese va a ser el voltaje de Thevenin. Lo que te marca el multímetro va a ser el voltaje de Thevenin. Ya, entonces tenemos que empezar desde aquí, ¿no? Un recorrido que inicia aquí y termina acá. Ya, vamos a empezar el recorrido. Eh, venimos, así no, más menos, ya, venimos por aquí. Déjeme cambiar de color. Venimos en este sentido, ¿no? Empezamos el más y terminamos en menos. Este es el recorrido que vamos a hacer. Ya, empezamos en el más y terminamos en el menos. Entonces, la primera resistencia va a ser más menos. Esto ya tiene signo. La resistencia de acá va a ser más menos. Ya, entonces, la primera resistencia sería de más a menos, menos. Menos 3 y 2. Porque la única corriente que pasa por la de 3 es I2. Ya, recuerde que aquí no hay corriente. Esto que dibujé aquí es el sentido cómo me voy a mover, desde el más hasta el menos. No hay corriente ahí, solo es un sentido que estoy dibujando. Ya, menos 6 porque va de más a menos. Menos 2 corriente y 1 es la única que pasa por ahí. Y ya, todo eso es igual a voltaje de Thevenin. Ya, repito. Lo que me va a marcar el multímetro es el voltaje de Thevenin. Por eso digo que todo esto es igual a voltaje de Thevenin. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el multímetro? El multímetro viene, lee este voltaje de aquí, de la de 3, lee el voltaje de 6 voltios, lee el voltaje en la resistencia de 2 y lo recibe acá. Ese camino que he hecho con color naranja es este. Y todo eso es igual a lo que marca el multímetro. Por eso es que esa ecuación es igual al voltaje de Thevenin. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Obviamente que el multímetro te va a dar directamente cuánto sale eso, ¿no? Ya, entonces, ya hay que reemplazar. Pues, por ejemplo, esta de aquí, como usted dice, vale 0,06.
Esta de aquí vale 0,35. Dígame cuánto vale el voltaje de Thevenin. Al parecer va a salir negativo, ¿no? Bueno, nos salió el voltaje de Thevenin menos 688 voltios. Ya. Ya tengo el voltaje de Thevenin. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ese circuito que está ahí lo voy a reemplazar por una fuente de voltaje y una resistencia. Esta es mi fuente de voltaje. Ya, y me falta una resistencia. Ya. Ya tengo el valor de la fuente de voltaje. Es menos 688 voltios, ¿no? Ya. Me falta la resistencia. Vamos a encontrar la resistencia. Hasta ahí está entendido, si hasta ahí está entendido, escribo OK. Todo ese circuito que tengo ahí lo estoy resumiendo en una fuente de voltaje y una resistencia. Ya encontré la fuente de voltaje, que es el voltaje de Thevenin. Esto de reducir un circuito, mire, es maravilloso, ¿no? Reducimos un circuito grande, lo hacemos pequeño para facilitarnos la vida. Y eso lo va usted a utilizar en electrónica 1, la siguiente materia. Entonces, esto tiene que aprender bien porque lo va a necesitar, ¿no? En la siguiente materia. Bueno, entonces vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin, tiene que mirar desde aquí, ¿no? Haga de cuenta que usted está viendo desde aquí, ¿no? Desde aquí, ¿no? Más, menos. Está midiéndolo desde ahí. Desde ahí, usted tiene que analizar cuál es la resistencia, ¿ya? Y las fuentes de voltaje independientes, las va a cambiar por un cortocircuito, ¿ya? Un cortocircuito. Y las fuentes de corriente independientes las va a cambiar por un circuito abierto, ¿ya? Fuentes de voltaje por cortocircuito, por un cable, y fuentes de corriente por un circuito abierto, ¿ya? Déjeme dibujarle mejor la fuente de corriente. Ahí está la fuente de corriente. La fuente de corriente por un circuito abierto. En este caso no tenemos fuentes de corriente. Este ejercicio es solamente fuentes de voltaje. Entonces, de aquí las quito y las reemplazo por un cortocircuito o un cable, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí o no?
¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí o no? Escriban en el chat. Las fuentes de voltaje las reemplazo por un cable y las fuentes de corriente las dejo abiertas. En este caso solo hay de voltaje. ¿Ya? Entonces hay que encontrar la resistencia equivalente viéndolo desde ahí, donde dibujo ese muñequito yo. ¿Ya? Entonces, la resistencia de aquí con la resistencia de acá, ¿cómo se encuentran? ¿En serio o en paralelo? Respondan en el chat. Ya. Muy bien, se encuentran en paralelo, ¿no? Usted puede decir que este punto es el mismo que este punto, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Son los mismos puntos. Y este punto de acá es el mismo que el punto de acá, porque se unen así. Entonces sí están en paralelo. Por si acaso alguien se confundió y dijo serie, es imposible que esté en serie, porque para que esté en serie tiene que haber un solo cable de aquí para acá. Y este cable impide que estén en serie, ¿no? Entonces sí están en paralelo. Entonces vamos a resolver el paralelo entre uno y 2. ¿Cuánto le da uno paralelo con 2? ¿Cuánto le da eso? 1,5. ¿Cuánto da? Muy bien, me dicen que da 0,66. Tengo 6, ¿no? 6, 6. Ya, entonces cuando usted resuelve un paralelo, hay que abrir una de las dos resistencias, ¿no? Hay que dejar abierta una de las dos, ¿ya? Y no se la rellena, ¿no? En serie si la rellena, en paralelo se la deja abierta. Bueno, abrí esa y a esta le voy a dar el valor de 0,66 que usted me dijo, ¿ya? Ahora, este cable de aquí no está haciendo nada, lo voy a borrar, ¿ya? Este pedacito de cable de aquí tampoco está haciendo nada, lo voy a borrar. No puedo borrar este cable porque es el cable donde usted está midiendo, ¿sí se da cuenta? Ese cable no lo puedo borrar porque usted está midiendo precisamente en este pedazo de cable. Este cable sí lo borré, este cable sí lo borré, porque no están haciendo nada. Pero este no puedo borrarlo porque está conectado a usted. Usted está midiendo eso, ¿no? Haga de cuenta que usted tiene aquí un multímetro. Estoy midiendo la resistencia. Lo puse en medir resistencia el multímetro. Entonces, por eso no puedo quitar este cable. Repito, donde está usted, haga de cuenta que hay un multímetro. Usted puso un multímetro a medir resistencia de aquí a acá. Eso es todo. El multímetro le di la resistencia directamente. Repito, aquí había una resistencia, la quitamos y quitamos todo ese cable de ahí. Pero no puedo quitar este cable porque es donde está midiendo usted la resistencia. ¿Está claro? Si está claro, escribo OK. Ya. ¿Estas dos cómo están? Escríbelo en el chat. Serie, ¿no? Muy bien, excelente, serie. Entonces, como están en serie, hay que sumarlas. 366, ¿no? Elijo a una de las dos para darle el valor y a la otra, este, la borro, ¿no? 666. Listo. Y como hice serie, la borro y la relleno con cable, porque serie la borro y la relleno con cable, ¿no? Ya. Ahora, 366 con la de 2, ¿cómo están? Serio paralelo. Paralelo, perfecto. ¿Cuánto queda 2 con 366? 1,29 me dice. 1,29. Eso quiere decir
que la única resistencia que va a quedar es una de 1,29. 1,29. La otra resistencia, como hice un paralelo, la dejo abierta. Y como está abierta, esto de aquí no está haciendo nada. Y este cablecito de aquí no está haciendo nada. La única resistencia que quedó y lo que va a leer el multímetro, este conectó ahí, es 1,29 ohmios. Entonces, la resistencia de Thevenin es 1,29 ohmios. Todo ese circuito grandote que teníamos al inicio se ha resumido en este circuito pequeño de que está acá. ¿Ya? ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escribo OK. Si no, pregunta. ¿Ya? ¿En qué me beneficia esta técnica? ¿Ya? Me beneficia en lo siguiente. Tenía tres ejercicios, ¿se acuerda? Que eran parecidos. La parte que se repite, yo lo resumí en esa fuente de voltaje de menos 6,88 y una resistencia de 1,29. Entonces, cuando quiera resolver algo con la resistencia de un K, de un ohmio, se la pongo ahí. Ya está, ¿no? Quiero sacar qué corriente pasaba por la resistencia. Imagínense que la pregunta fuera, ¿qué corriente pasa por la resistencia de aquí, la que va variando? Esta corriente de aquí. Llamemos IZ eso. La corriente que pasa por la resistencia que va variando, IZ. Ya, entonces, si yo necesito eso, entonces yo digo, IZ es igual a 688 negativo menos la serie de las dos, ¿no? Menos 1 más 1,29. Y ya tengo IZ. Ya. El IZ de acá, quiero ese IZ. Es lo mismo, pues. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que es ese circuito de allá, es este circuito, obviamente sin resistencia de 1, sino que resistencia de 3. Ya. Entonces ese IZ va a ser menos 688 dividido para 3 más 1,29, porque están en serie, ¿no? Listo. El siguiente, este de aquí, IZ, otra vez lo mismo, en este circuito, sino que en vez de la resistencia de 1 va a ser una resistencia de 5. ¿Ya? Esto es igual a menos 6,88 dividido para 5 más 1,29.
¿ya? Y dése cuenta que trabajando con el voltaje de Thevenin, he reducido todo un circuito grandote que tenía en un circuito pequeño, y de ahí para adelante voy reemplazando solo la resistencia que cambia y voy encontrando las corrientes y los voltajes en ese punto. Se volvió más fácil, ¿no? Se volvió más fácil. eh, con este método podemos hacer 20 ejercicios que solamente varía una resistencia. Hacemos el Thevenin y le vamos variando la resistencia nomás que cambia. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Por eso es valioso en electrónica. En electrónica cogemos un circuito grandote, le quitamos la parte que cambia y todo lo resolvemos con un Thevenin. Y después le vamos poniendo las resistencias que cambiaron. Ya. Y si quiero el voltaje de aquí, este voltaje VA, por ejemplo. Si quiero el voltaje VA, es la corriente que ya saqué por uno. Si quiero el voltaje VA aquí, es la corriente que ya encontré por 3. Quiero VA aquí, es la corriente que ya encontré, el valor que ya encontré por 5. ¿Ya? Entonces, mire esto que es bueno, ¿no? Esta herramienta de poder resumir todo un circuito en algo pequeño. Ya. Bueno, tenemos los 4 ejercicios siguientes donde me piden el voltaje VX. Eh, Nosotros no vamos a hacer los 4 ejercicios porque sería perder mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es hacer un Thevenin y reemplazar las resistencias, ¿no? Le quito esto y hago un Thevenin aquí, ¿no? Con el Thevenin ahí solo tengo dos corrientes. Esta de aquí que es I1 y esta de aquí que es I2. Ya, lo primero que hay que hacer es eh, la ecuación que me da esto, ¿no? Esa fuente de corriente me da una ecuación que sería I1 menos I2. No, I1 solamente, pues no. I1 igual 7. Porque por aquí solo pasó una corriente que es I1. I1 es igual a 7. Ya, de hecho, eso es lo que ustedes encontraron, ¿no? I1 igual 7. ¿Ya? Luego tenemos que encontrar una malla que no pase por I1. Una malla que, perdón, que no pase por la fuente de 7, que no pase por aquí. Ya, no podemos pasar por aquí. ¿Cómo sería esa malla? Interesante, ¿no? Yo creo que sería algo así. No, solamente sería esta, mira. Esta sería. Ya, esa sería la otra malla. ¿Ya? Repito, no puedo armar una malla desde aquí, porque por cualquier camino que yo quiera coger, por aquí no puedo pasar por la fuente de 7 amperios. Y si me voy por acá, no puedo pasar por el hueco. Y si viro por acá, otra vez no puedo pasar por la fuente de 7 amperios. Entonces, la única malla que me falta sería esta. Y es verdad, porque si tengo dos corrientes, ¿cuántas ecuaciones necesito? Necesito dos ecuaciones. Aquí ya tengo una ecuación y con esta es la segunda ecuación. Si está entendido, escribo OK. Tengo dos corrientes, necesito dos ecuaciones. Una ya sé, y 1 igual 7 y la otra está ahí. Entonces me que va a quedar menos 1 por I2 menos I1, ¿ya? Menos 2I2 menos 3I2.
igual cero. Ya, y con esas dos ecuaciones, con esta y con esta, resolviendo un sistema de ecuaciones, llegan a esto. ¿Ya? Así sería la resolución de esa malla. Ahora, vamos a borrar y vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es lo que usted mide con un multímetro desde aquí, el positivo, hasta el negativo. Mire cómo cambio de color del cable, ¿no? Porque el positivo es el rojo y el negativo es el negro, ¿no? Entonces, sería desde aquí hasta acá, ¿no? El camino. Entonces vamos así, mire. Esta sería la trayectoria hasta llegar al menos. Entonces, sería menos 3 y 2. Ah, aquí hay un error. No puedo pasar por la fuente de corriente para medir un voltaje. Yo no sé, repito, yo no sé qué voltaje hay aquí. Yo sé que por ahí hay 7 amperios, pero yo no sé qué voltaje hay ahí. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo hacer el camino que dibujé ahí porque yo no sé qué voltaje tiene la fuente de 7 amperios. Entonces el camino que yo tendría que tomar sería este, mire. ¿Por qué? Porque no puedo pasar por la fuente de 7 amperios, porque yo no sé qué voltaje hay en la fuente de 7 amperios. Sé que esa fuente bota 7 amperios, bota corriente. Ya sé la corriente que va a dar, pero no sé qué voltaje tiene. ¿Lo puedo encontrar? Sí, lo puedo encontrar, pero me voy a demorar más. Mejor cojo este otro camino, que es más fácil, que me va a dar el mismo resultado de voltaje. ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escribo OK. No puedo pasar por la fuente de 7 amperios. ¿Ya? Como en el ejercicio anterior, ¿no? Que cogí siempre el caminito más corto, pero este caminito más corto tiene más problemas. Es como que usted tenga que ir de aquí hasta acá. Y hay dos caminos. Un camino que es así y otro camino que es así. ¿Ya? El camino más corto es este, pero a lo mejor ese camino tiene muchos baches, tiene deslaves, tiene tanta cosa. Entonces, a lo mejor hay veces que tienes que coger el camino más largo, pero es mejor. Sí, mijo, entonces vamos a coger ese. Entonces, el voltaje en esta resistencia de acá va a ser -2. Ya, observe lo siguiente. Esto de aquí es más menos, más menos. Yo necesito una corriente que vaya en este sentido. Esa corriente va en ese sentido es lo contrario a la I2. Entonces, esta corriente que yo dibujé en azul va a ser -I2. Entonces, voy a poner de más a menos 2 por -I2. ¿Está entendido eso? ¿Sí o no? Yo necesito la corriente que va desde el más al menos. Es una corriente que va para arriba. Esa es -I2. Por eso tiene que ser -2 -I2. A ver, escriban sí si está entendido eso. Si no se están confundiendo. Sí, ¿no? Es lógico, ¿no? Yo quiero la que va por arriba. Ahora, yo voy caminando por acá, voy avanzando por acá, voy bajando y me encuentro de más a -7. Sigo y ya llegué acá. Ese es el voltaje que marca el multímetro. Y el voltaje que marca el multímetro yo sé que va a ser el voltaje que yo quiero, el voltaje de Thevenin. Y yo le pongo todo eso igual a voltaje de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces reemplace y dígame cuánto queda el voltaje de Thevenin.
Ya, menos 466 voltios dice la mayoría que da. Ya, entonces ahora vamos a encontrar eh, la resistencia de Thevenin. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, imagínate que tienes ese multímetro y lo pusiste a medir resistencia. Ahí está, ¿no? El símbolo del ohmio, ¿no? Está midiendo resistencia ese multímetro. Ahora, nosotros habíamos dicho en el ejercicio anterior que las fuentes de voltaje, cuando estás midiendo resistencia, las fuentes de voltaje las reemplazas por un cable, por un corto, ¿no? Y las fuentes, bueno, eso es voltaje, ¿no? Sino que no se vio bien los símbolos, ¿no? Más, menos, ¿no? Y las fuentes de corriente las reemplazábamos por un circuito abierto, ¿ya? Entonces hacemos eso, ¿no? Esto de aquí lo abro y lo reemplazo por un cable. Esta de aquí la abro y la dejo abierto, ¿ya? La dejo abierto porque era fuente de corriente. Ahora, mira esa resistencia de 2. Esa resistencia no está haciendo nada porque solo está conectado con una patita y la otra patita está en el aire. Entonces, yo la puedo borrar. ¿Por qué la borro? Porque solo una patita está conectada, la otra patita está en el aire. Entonces no está conectado, no está haciendo nada, no está haciendo nada esto de aquí. Por eso la borro. ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escriba así. Yo la puedo borrar. ¿Por qué? Porque solo una patita estaba conectada. Ya. Entonces mi resistencia equivalente va a ser una serie. La serie de esto me va a dar 4. Y ese 4 va a estar paralelo con 2. Una serie de 3 más uno 4. Mi resistencia de Thevenin va a ser 4 paralelo con 2. ¿Está entendido por qué es 4 paralelo con 2? ¿Sí o no? Yo lo estoy haciendo rápido, ¿no? Porque la serie 3 con uno es 4 y eso va a quedar en paralelo con 2. ¿Sí o no? Escriban si está entendido eso, sí o no. Está sencillo ya. Entonces, ahora dígame cuánto es 4 paralelo con 2. 1,33 me dice. Ya, perfecto. Entonces, eso es 1,33. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar el circuito resultante del Thevenin. Ya, aquí tengo una fuente de voltaje, más o menos. Ya, dibujo aquí. Ya, y me voy a copiar una resistencia de por ahí. Ahí está, ¿no? La fuente es -466 y la resistencia es 1,33 ohms. Ya. Ahora, vamos a empezar a resolver todos los circuitos que me están pidiendo ahí. Me piden con uno. ¿Qué hago ahí para encontrar BX? BX es un divisor de tensión. Eso sería -466 por 1 más
1,33 multiplicado por la resistencia donde quiero el voltaje, 1, divisor de tensión. Ya, eso sería Bx. ¿Entendido? Si está entendido, escribo OK. Ya. El otro circuito, acá, es lo mismo, ¿no? Esto de aquí ya no vale 1, sino que vale 3. Esto de aquí ya no es 1, ya es 3. Y esto de aquí sería 3. Si está entendido, escriba así. Ya. El siguiente. El siguiente, esto de aquí vale 6. Esto de aquí ya no va a ser 3. Copio lo mismo y aquí le pongo un 6. Aquí le pongo un 6. Y aquí le pongo un 6. Ya. Usted no se va a poner a tachar en el examen. Usted va a volver a dibujar el circuito. Yo lo hago así para que se dé cuenta que es lo mismo. Solo hay que ir reemplazando. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido hasta ahí? Es -3, dice. -3. -3. ¿Qué es -3? No entiendo. Es -3, sí. Dice. No entiendo a qué se refiere con -3. Ya, ok. Se confundió, dice. Ya. Bueno, hasta ahí está entendido, ¿no? Estamos reemplazando el 6. Ya, si está entendido hasta ahí, escriba así. Ya. Y para el último caso, que es el 7. Bueno, dibuja el mismo circuito otra vez. Usted tiene que dibujar el circuito de nuevo. Eso va a ser 7, lo que implica que el número de acá arriba va a ser 7 y el número que está acá va a ser 7. ¿Ya? Y mire cómo hemos resuelto 4 ejercicios de una manera rápida. Tuvimos que trabajar para encontrar el circuito equivalente, que es esto, y de ahí fui reemplazando las resistencias y pude resolver 4 ejercicios de manera rápida. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala.